nunca me imaginé que yo, mujer, podía ser alcohólica. Es la verdad. Era completamente ignorante. Yo pensaba que, pues que no, que yo tenía un problemita con el alcohol, pero que no era alcohólica. Yo no sabía que la enfermedad es una enfermedad emocional que le puede pasar a cualquier persona, no solamente a los hombres. De hecho, habemos muchísimas más mujeres alcohólicas que hombres. Súper interesante. No sabía eso. Pero es que la mayoría de las mujeres tomamos solas. Entonces no es tan notorio. Es oculto. Sí. Porque no es aceptado socialmente. Exacto. La cultura mucho empuja a la mujer a tomar sola y que cuando salga a tomar se controle, porque vive toda una vida tratando de controlarse y ser buena y que tu familia te acepte y que la familia de tu esposo te acepte. Entonces, como que somos alcohólicas closeteras, pone. Entonces la gente no se da cuenta, pero sí somos muchas más mujeres que hombres alcohólicos. Yo no sabía eso. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabíamos. Bueno, vamos a llegar a conclusiones, vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de lecciones. Quiero que obviamente nos des consejos, pero lo primero es entender tu historia, comprender tu historia. Como una niña que nace hija de un empresario de los más famosos que hay en México. Tengo el gusto de conocer a tu papá. Hicimos un teletón ahí en el estadio de los Cholos. De los Cholos. Tipazo. De los Cholos. Ahí lo conozco. Pues, tu papá y mi tío Javier son amigos de toda la vida. Los dos somos de Tijuana. Entonces, yo desde afuera jamás me podría imaginar que alguien que nació en un hogar que lo tenía todo podría tener un problema de alcoholismo, porque ese es otro de los mitos, ¿no? Si tienes dinero, si tienes educación, tienes una familia, tienes 22 hermanos. Sí. O sea, ¿cómo es que se presenta? ¿Cómo es que una niña, porque empezaste a los 13 años? Pues yo nací alcohólica. ¿Naciste alcohólica? Así, o sea, ¿se nace con una disposición para el alcoholismo? Sí, pero felicidades, que bien hiciste tu tarea, porque nadie, o sea, 20, 15, 23, pero nadie se acuerda de los 22 hermanos que somos. Felicidades. Son muchos hermanos, ¿no? Sí, somos bastantes. Sí, entonces, ¿cómo es que una pequeña que vivió en un entorno que desde afuera parecería que lo tiene todo? Parece perfecto. Parece perfecto, porque claro. está el mito de que si tienes dinero, lo tienes todo. Las broncas es cuando no tienes dinero. Pero ¿cómo empieza esto? ¿Cuál es la raíz de esto? Cuéntanos tu historia. A mí se me hace súper interesante porque, de hecho, cuando yo llego a rehabilitación, yo tenía muy bloqueada mi infancia, muchos años. Yo a los 7 años nos mudamos de casa y antes de los 7 yo tengo 3, 4 recuerdos en mi vida, ¿no? Pero de las pocas cosas que yo recuerdo es que a los 8 años mi mamá no me dejaba ver las novelas, ¿no? Y yo me metía al cuarto de la señora que me cuidaba y veíamos novelas a escondidas. Y yo me encantaba. Entonces me acuerdo que una vez vimos que en X novela un señor que se llama Canario se cae por unas escaleras, lo empujan por unas escaleras y fallece. Y a mí esa idea me fascinó. Y desde los 8 años yo estaba tan infeliz, tan insatisfecha con mi vida. Yo tenía un papá en mi casa, tenía a mi mamá, tenía 18 hermanos en ese entonces, tenía viajes por todo el mundo, lo tenía todo, pero yo no era feliz. No era así como que algo en mi vida sucedió que provocara que todo estuviera mal, no, sino que desde muy chica yo ya quería terminar mi vida. Yo sentía que, o sea, yo lloraba y decía, es que yo no quiero mi vida, o sea, yo se la cambio a cualquiera, pero por favor, yo no quiero mi vida, no quiero a mi papá, no quiero a mi mamá, no quiero a mis hermanos. O sea, también de chica yo en la escuela me fue bien difícil porque entendía muy temprana edad que la gente a mí no me iba a querer por mí, sino que me iban a querer por el prestigio, por mi apellido, por el dinero, porque iban a ir a mi casa, iban a comer más rico que en su casa. Entonces aprendí que no podía confiar de la gente y sin querer queriendo esto me hizo crecer muy sola. Y en mi casa sí éramos 19 en ese entonces, menos que 23, pero siempre fui la chiquita. Mis hermanos se iban de viaje, de fiesta y yo no podía ir con ellos porque no, tú eres la Nirvis, tú no puedes venir con nosotros. Entonces nunca me sentí pertenecida, ¿sí me explico? Y todo esto como que confusión y estos sentimientos nunca me atreví a externarlos porque tenía miedo. Pero a ver, regresando ahí, ¿qué faltaba? O sea, eso de yo quería cambiar mi vida por la vida de alguien más. Eso es muy fuerte. ¿Eso lo pensabas cuando tenías...? Desde los 8 años es la primera vez que yo lo recuerdo, seguramente desde antes. ¿Pero qué pasaba? Porque eso es producto de un dolor
fuerte. Es muy interesante y esa es mi enfermedad, ese es el alcoholismo. Por eso te digo que yo nací con esta enfermedad. Yo no me hice alcohólica el día que murió mi mamá o el día que consumí alcohol o el día que probé una droga, no. O sea, yo nací alcohólica, nací con una hipersensibilidad y una característica de la hipersensibilidad es que nosotros distorsionamos la realidad. Hay una historia que me encanta contar, que habían dos niños que están jugando fútbol en su casa, ¿no? Y entre los dos rompen una ventana. Entonces baja el papá y lo regaña. Y un niño piensa, híjole, se enojó mi papá. Y el alcohólico piensa, mi papá no me quiere. Y esa fue toda mi infancia. Yo no podía ver los regaños de mis papás, los castigos, el que mis papás querían que yo creciera, que yo mejorara. Mi mamá me metía en muchísimas clases de que pintura, equitación, baile, flamenco, piano, todo, ¿no? Y yo en vez de ver una mamá que quería que su hija fuera pues más culta, yo solamente veía castigo, veía regaño, veía dolor. O sea, yo todo lo distorsionaba desde muy temprana edad. No entendía nada, pero también yo me tragué mucho el calladita te ves más bonita. Entonces yo nunca pregunté, nunca dije nada. Aparte que hablar las cosas a mí me daba pánico, porque desde chiquita siempre quise ser fuerte. Ajá. Entonces es que yo nací con un gemelo, ¿no? Un cuate. Y yo fui la mayor. 2 minutos. Entonces, desde muy chiquito, mi hermano, sus primeros 2 años de vida, nació muy enfermo. Bajo peso, nacimos de 7 meses y él nació con neumonía. Yo nací perfecta. Y sus primeros 2 años estuvo muy enfermo, entonces lloraba mucho, sufría mucho el pobre niño. Entonces, mi familia se dio cuenta que si a mí me ponían en su cuna, él dejaba de llorar. Entonces, yo creo que literal, desde mis primeros días de vida, yo ya tenía que poner esta careta de soy fuerte para alguien más. Te puedes apoyar en mí, yo no importo. O mi sentir no importa. Y así fue toda mi vida, como que quedarme todo calladito te ves más bonita. Ya, entonces lo que estás diciendo es que tú te contabas una historia con esa hipersensibilidad, tu interpretación de la vida era no me quieren, no están para mí. Exacto. ¿Qué historias te contabas o qué recuerdas que interpretaba tu mente de la realidad que estabas viviendo? Pues curiosamente también con mi gemelo, somos cuates, pero gemelo suena más cool. Sí. Mi gemelo, desde muy chico, te digo, nació con enfermedades y bueno, él tiene sus temas que mi mamá siempre le tuvo mucho cariño y mucha empatía, ¿no? Y como que él siempre necesitó un poquito más de ayuda. Entonces mi mamá siempre estuvo ahí para él. Claro. Y yo no lo podía entender. Yo veía nada más que a mi mamá quería más a mi hermano que a mí. Entonces a mí no me quieren. Y yo también quería el cariño de mi mamá. Yo también quería ser su favorita. Claro. Pero claro que no me atreví a decirlo. Y tengo otra hermana que es la mayor que yo, la que sigue de mí. Y ella siempre montó súper bien, bailaba súper bien, era buenísima en la escuela, 10 en todo. Y era la fascinación de mi papá. Entonces mi papá tiene su favorito, mi mamá tiene su favorito y yo. Entonces siempre me sentí muy sola. Y digo, también esto me causó que le tuviera mucha envidia yo a mi hermana, que eventualmente se convirtió en una envidia hacia las mujeres, una competitividad, o sea, muchos temas de mi infancia. Ajá. Pero siempre me sentí sola, separada y que nunca de verdad yo sentía que mis papás no me querían. Obviamente luego lo entendí, pero en el momento por muchos años siempre pensé que mis papás no me querían. O sea, te contabas esa historia y esa historia obviamente provocaba tristeza. Claro.